Hola chicos y chicas, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a explicar qué son los números primos y cómo se realiza la descomposición factorial de los números compuestos. Vamos a empezar con la definición de número primo. Me dicen que un número primo es aquel que tiene dos divisores, solo dos divisores, no puede tener más, el propio número y el 1. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imagínense que yo quiero averiguar si el número 21 es un número primo o no. Para eso tendría que cumplir las otras condiciones que vimos antes, que fuese divisible entre él mismo y entre 1. Vamos a comprobarlo. ¿21 es divisible entre 1? Sí, porque 21 por 1 es 21, a 21 me da 0, división exacta, por lo tanto es divisible entre 1. Pero ¿qué ocurre si yo lo divido entre 21? Entre él mismo. Bueno, pues que también es divisible porque al hacer la división me da resto 0, me da exacta. Esas serían las dos condiciones que tendría que cumplir el número 21 para que fuese primo. Pero son las dos únicas condiciones, es decir, yo no podría encontrar otro número al que cuando yo haga la división de 21 entre ese otro número el resto me dé 0. Pues resulta que si a mí se me ocurre coger el número 3, por ejemplo, y yo dividiera 21 entre 3, 3 por 7, 21, me da 0. Lo mismo ocurre si cojo el 7, por ejemplo, 21 entre 7 es a 3, 3 por 7, 21, también me da resto 0. Es decir, hay más de dos divisores. Un número primo no puede tener más de dos divisores, solo puede tener el 1 y el 21, en este caso. Pero como también hemos encontrado que el 3 y el 7 además es divisor de 21, son divisores de 21, eso significa que el 21 no es número primo. ¿Por qué? Porque tiene más de dos divisores. Solo puede tener este y este. Si tiene más, ya no es número primo. Vamos a ver ahora qué ocurre con el 13. Fíjense, el 13 sí va a ser número primo. ¿Por qué? Porque si yo divido 3 entre 1, me da resto 0, división exacta, por lo tanto 1 es divisor de 13. 3 entre 13 también me da 1, resto 0, por lo tanto esta división también es exacta y este número, el 13, es divisor de 13. Si yo siguiera probando con todo el resto de números que hay del 1 al 13, vería que no existe ningún número por el que yo pueda dividir al 13 para que me dé resto 0. Por ejemplo, si ustedes prueban 13 entre 2, me daría decimales, ¿verdad? Porque no hay ningún número que multiplicado por 2 me dé exactamente 13. Si yo hiciera 3 entre 3, pasaría exactamente lo mismo. No hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 13. Exacto, quiero decir, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir, si seguimos así probando y no encontramos ninguno más, podemos decir que el 13 sí que es primo, porque solo puede dividirse entre el 1 y el 3. Bien, hay una serie de números primos importantes. El 1 es un número primo porque lo puedo dividir entre 1 y entre el mismo, y me daría exacto, y no hay ningún otro número que lo divida y dé exacto. El 2 también es otro número primo. El 2 se puede dividir entre 1 y entre 2, y no tiene más divisores. Lo mismo pasaría con el 3. Lo mismo pasa con el 5. El 5 se puede dividir entre 1 y entre 5, pero no podemos dividirlo entre otro número para que dé exacto, por lo tanto solo tiene dos divisores. Por lo tanto, número primo. Pasa lo mismo con el 7, con el 11 y con el 13. Todos esos son números primos y hay infinitos números primos. Pero vamos a quedarnos con estos, que son los fundamentales que me interesan ahora para hacer la descomposición factorial de los números utilizando esos números primos. Vamos a pasar a la segunda parte del vídeo. Si yo quisiera hacer la descomposición factorial, ¿eso qué significa? Eso significa que yo quiero coger un número que no es primo, fíjense, el 6 no es primo porque yo lo puedo dividir entre 1, entre 6, pero también lo puedo dividir entre 2 y entre 3, por lo tanto tiene más de dos divisores que no sean el 1 y el mismo. Entonces, a mí lo que me interesa cuando voy a hacer una descomposición factorial es poder coger este número, que es un número compuesto porque no es primo, y expresarlo como una multiplicación de dos números primos. Piensen, el 6, ¿de qué multiplicación podría venir? ¿Verdad que podría venir de 2 por 3? Y el 2 y el 3 habíamos dicho que estaban dentro de los números primos.
Por lo tanto, la descomposición factorial del 6 aquí está correcta. ¿Por qué? Porque 2 por 3, que son números primos, se están multiplicando para obtener 6, que es un número compuesto. Esa es la descomposición factorial. Vamos ahora con el 10, por ponerles un ejemplo. El 10 también se puede poner como producto, como una multiplicación de dos números primos. ¿Se les ocurre cuál? Claro, el 2 y el 5. 2 por 5, 10. Fíjense que el 2 es primo y el 5 también. Si yo los multiplico, sería la descomposición factorial del 10. Pero claro, estos son números muy sencillos y muy fáciles de calcular esa descomposición factorial. ¿Qué ocurre cuando tenemos el 48? El 48 es un número bastante grande y sería un poco complicado intentar hacer combinaciones de todos los números primos que los tengo aquí arriba, que existen, para ver qué multiplicaciones me da 48. Entonces hay un método que me ayuda a hacer esa descomposición factorial, a expresar este número como la multiplicación de números primos. Y ese método se lo voy a explicar aquí a la derecha. Nosotros tenemos que hacer, para hacer ese método, una serie de divisiones. Fíjense que si yo lo que quiero hacer es conseguir que este número sea una multiplicación de números primos, lo que voy a hacer es dividir ese número entre estos números primos, entre los que pueda. ¿Por qué? Por ejemplo, el 48 yo sé que lo puedo dividir entre 2 porque acaba en cifra par. Por lo tanto, voy a empezar dividiendo 48 entre 2. Ahora, cuando yo haga la división, lo que tengo que pensar es que el cociente ya no se coloca aquí debajo, ahora se va a colocar en esta parte. Solo en la parte de la derecha vamos a poder poner a los números primos, a los números en los que yo estoy dividiendo. No se puede poner otro número diferente. Si ustedes hacen 48 entre 2, si les resulta complicado, cojan calculadora, pero piensen que dividir algo entre 2 es hacer la mitad. Por lo tanto, la mitad de 48 sabemos que es 24. Bueno, pues ese 24 lo voy a colocar justo debajo del 48. El resultado de la división lo coloco justo aquí debajo. ¿Por qué? Porque yo podría hacer el proceso inverso, que sería multiplicar 24 por 2 y me daría 48. Bien, ahora lo que voy a hacer es seguir dividiendo a ese 24. ¿Entre quién? Entre otro número primo. Bueno, pues entre uno realmente no se hace porque me volvería a dar 24 y no puedo, no estaría simplificándolo, no estaría haciéndolo más pequeño y a mí lo que me interesa es cada vez quedarme con un número más pequeño. Entonces voy a intentarlo con el 2 otra vez, se pueden repetir los números. Fíjense que como acaba en cifra par lo puedo hacer. 24 dividido entre 2, la mitad de 24 sería 12. O lo que sería lo mismo, ¿qué número puedo poner aquí para que al multiplicarlo por 2 me dé 24? Bueno, pues el 12. Bien, ¿ahora qué hago? Volver a dividir ese 12. Fíjense que ahora tengo varias posibilidades. Podría volver a dividirlo entre 2 porque acaba en cifra par, pero es que 12 también es divisible entre 3. Entonces aquí me daría igual si poner el 2 o poner el 3, ¿vale? Yo lo estoy intentando hacer un poco por orden. Vamos a poner el 2 de nuevo. Pongo el 2 y ahora digo 2 entre 2, ¿a cuánto sería? La mitad de 12, 6. Por lo tanto, aquí voy a poner el 6. O lo que es lo mismo que número multiplicado por 2 me da 12, que es el 6. Bien, pues ahora sigo. Ahora digo, voy a dividir el 6 entre un número primo. Bueno, fíjense que no puedo dividirlo entre 6. Yo aquí no podría poner un 6 porque el 6 no es primo. Aquí no van los primos. Entonces, ¿qué digo? Bueno, ese 6 voy a intentar dividirlo ahora entre 2, pero es que también puedo hacerlo entre 3. Bueno, pues pueden poner ustedes el que quieran. Yo voy a volver a poner el 2. 6 entre 2 me daría a 3. Coloco el 3 y ahora vuelvo a dividir ese 3. Ahora fíjense que ya no puedo dividir 3 entre 2. Si yo pusiese el 2 aquí estaría mal porque 3 entre 2 me dan números decimales. Y a mí me interesa que todo esto, todas estas divisiones den números enteros. Bien, pues entonces lo que hago es dividir 3 entre 3, que es con el único número de todos los primos que tengo aquí que puedo hacerlo. 3 entre 3 me daría a 1. Coloco el 1 y ahí termino. ¿Cómo sé yo ahora, sin perder el hilo de lo que estaba haciendo, cuál es la descomposición factorial del 48? Es decir, todos los números primos que hay que multiplicar para que me dé 48. Pues es tan fácil como fijarnos en la columna de la derecha.
Y si nos fijamos en la columna de la derecha, fíjense que se las he redondeado aquí, lo único que tengo que hacer para obtener 48 es ir multiplicando 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 3, 48. Bien, pues por lo tanto yo podría decir que el 48 es lo mismo que multiplicar 2 por 2, por 2 por 2 y por 3. Si quisiera expresarlo matemáticamente un poquito más adecuado, podría decir que como aquí estoy multiplicando 4 veces el 2, podría utilizar las potencias y decir que esto es lo mismo que poner 2 elevado a 4 por 3. Intenten ahora realizar la descomposición factorial del 210, antes de que yo la explique. Bien, ahora para resolver esto tenemos que fijarnos en que el 210 yo lo puedo dividir entre el número primo 2. La mitad de 210 es 105. Y si yo ahora quiero dividir esto entre un número primo, tendría que elegir un número primo adecuado. Podría ser el 2, no puede ser porque no acaba en cifra par. Podría ser el 3 o también podría ser el 5. Bueno, pues yo he elegido en este caso el 5 porque me resulta más sencillo. 105 entre 5 me daría a 21. Y ahora el 21 tengo que buscar un número que fuese primo para yo poder dividirlo. 21 entre 3 me vale o 21 entre 7 me vale porque el 3 y el 7 son primos. Yo voy a elegir el 3. 21 entre 3 me da 7. Y finalmente, 7 lo puedo dividir como un número primo solamente entre el mismo, que sería 7 entre 7 a 1. Ya yo podría decir entonces que la descomposición factorial del 210 es, vamos a ponerla por aquí, sería realmente 2 por 5 por 3 y por 7, que son los números primos que he obtenido a la derecha. Compruébenlo para que vean. Nosotros podemos hacer la multiplicación de todos estos números si quieren en la calculadora y si no lo hacen mentalmente o a mano y les dará 210. Bien, hasta aquí la explicación de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan entendido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.